Vaya partidazo el que nos ha dejado el Ecuador contra Alemania. Una serie de sorpresas las que hemos tenido en este grupo E, que ya queda definido, ya tenemos a los clasificados, han sido unos partidazos y bueno, vamos a comentar en este video un poco del análisis del partido. Empezaremos con el de Alemania, luego procederemos al de un poco del Costa de Marfil y luego la tabla de posiciones y quienes terminan avanzando. Empezamos con el de Alemania, lo termina ganando Ecuador 2-1 para mí. Aquí le roban un poco a la selección de Ecuador y ahora lo explico. Es que al minuto 2 Leroy Sané pondría el 1-0 tras una jugada que viene de un saque de manos a favor de la selección de Alemania y hay una disputa donde el balón viene arriba, viene un cabezazo del jugador de Ecuador y el jugador de Alemania levanta la pierna, es cierto que le da antes y de ahí pues, luego le llega la pelota al Leroy Sané y la manda al fondo de la red. Para mí es falta, ya que es una jugada peligrosa. Es cierto que el jugador de Alemania primero toca el balón, pero es que después lo termina impactando al jugador de Ecuador, por lo cual para mí es un juego peligroso, a pesar de que primero toca el balón, es un milisegundo literal lo que primero toca el balón y luego toca la cabeza del jugador de Ecuador, por lo cual para mí debió ser una falta y ser anulado ese gol, justamente. Pero la árbitra ni siquiera lo va a ver al VAR, muy mal, se equivoca. Para mí la tuvieron que haber llamado al VAR y anular ese gol. Así que muy temprano en el partido ya los tenía cuesta arriba la selección de Ecuador y llegaba tan solo con un punto, obligadísima a ganar. Si quería por lo menos aspirar a ser de los mejores terceros lugares, pero vendría muy rápida la respuesta. Y es que apenas al minuto 9 sería David Angulo quien pondría el 1-1 tras sacar un zapatazo desde fuera del área. Nada que hacer para Manuel Neuer y Ecuador. Y todo el MetLife Stadium reventaban de emoción, ya que lo estaban empatando, aspiraban a la clasificación y tenían que ir a por ello. Y sería todo el partido, me da la sensación que muy superior a la selección de Ecuador. Alemania pues llegaba con los deberes ya hechos, había ganado sus dos primeros partidos, iba a ser líder de grupo sin importar lo que pasara y no presionó tanto, creería yo. Ecuador lo buscó y lo buscó, tiró toda la carne al asador y en la segunda parte, ya sobre el 77, tendrían un tiro de esquina que vendría un cabezazo y posteriormente la pelota parecía que iba a las manos de Neuer, pero Plata aparece, le mete la pierna y se la desvía. Era el 2-1 por un Ecuador que lo merecía, no merecía estar perdiendo, merecía estarlo ganando con justas razones. Toda la gente estaba muy feliz por lo que estaban consiguiendo y se estaban llevando los puntos necesarios, lo que podían hacer. Mientras que en el otro partido teníamos otro resultado, pero bueno, al final termina siendo un 2-1 a favor de Ecuador. Me da la sensación que Ecuador no había cumplido con las expectativas que traíamos en los partidos anteriores, ya que se consideraba una de las favoritas a llegar un poquito lejos, por lo menos ser ese caballito negro que avanzara a las siguientes fases, pero se estaba quedando eliminada. Pero con esta victoria llega a 4 puntos. Pero vamos con el otro partido donde Curazao ha perdido 2-0 contra Costa de Marfil. Costa de Marfil, hay que recordar que perdió con Alemania, pero más sin embargo le termina ganando a la selección de Ecuador en el primer partido, por lo cual esos puntos le daban una leve ventaja de 3 puntos. Con el empate creo que le bastaba a la selección de Costa de Marfil para avanzar, pero termina ganándolo 2-0 con un doblete de Pepe, creo que es el jugador del Villarreal, el minuto 7 y el minuto 64, y con eso la selección de Costa de Marfil consigue los puntos necesarios para avanzar. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Pues bueno, el grupo E queda de la siguiente manera. Alemania queda líder con 6 puntos, a pesar de perder su último partido, siempre está como líder. Costa del Marfil también tiene 6 puntos. Ecuador 4 puntos en la tercera posición. Y la selección de Curazao se queda con un punto en el fondo de la tabla y eliminada. ¿Quiénes avanzan? Pues la selección de Alemania ya estaba clasificada y como líder de grupo, ya que le ganó a Costa de Marfil, a pesar de que tiene los mismos puntos. Alemania va a ser primera del grupo y Costa de Marfil termina siendo la segunda de grupo. Ecuador, pues con 4 puntos, a mí me da la sensación que le alcanza para avanzar como mejor a tercer lugar de los 8. Van a pasar de los 12 grupos, pasan 8, los 8 mejores terceros lugares. Tener 3 puntos para mí ya te garantiza un 80%. Tener 4 puntos, quizás es un 95, 100%. Ecuador yo creo que está clasificado a la siguiente fase. Y bueno, repasamos quiénes van a ser las posibles rivales. Alemania, como avanzó primer lugar del grupo E,
va a enfrentar su rival, puede ser uno de los mejores terceros. Pues Alemania podría enfrentar al tercero del grupo A, el grupo B, el grupo C o el grupo D o el grupo F. Todavía no conocemos quién va a ser su rival, pero esto va a ser, el partido va a ser en el Gillette Stadium en la ciudad de Boston. Ahí jugará la selección de Alemania el 29 de junio. Mientras que Costa de Marfil, como terminó segundo lugar, va a enfrentar al segundo lugar del grupo I, donde tenemos a Noruega y a la selección de Francia. Uno de esos dos va a ser el rival de Costa de Marfil. La verdad que va a ser un partido muy duro el de Costa de Marfil, independientemente quién le toque de rival, porque Noruega viene haciendo las cosas muy bien, con Erling Haaland, con Odegaard haciéndolo magnífico, y Francia, ni digamos, tiene un equipazo, por lo cual yo creo que lo va a tener muy difícil Costa de Marfil, mientras que Ecuador, pues todavía la espera de qué pasa en los otros grupos, pero a mí me da la sensación que está clasificada. Obviamente no le va a tocar un rival fácil, probablemente le va a tocar un primero de grupo y no va a ser nada fácil. Pero de momento, Ecuador está clasificada a la siguiente fase, han dado el bombazo. La verdad que yo creo que pocos daban las esperanzas de que Ecuador pudiera lograr este resultado, porque sabíamos que tenían por delante a una Alemania, una campeona del mundo que compite muy bien, venía haciéndolo muy bien, pero creo que también el factor de que ya estaban clasificados, que eran líderes, le vino muy bien a Ecuador, y sobre todo porque vinieron cambios de la selección de Alemania, cambios para relajar piernas, para darle minutos a jugadores que tal vez no han tenido minutos, y le termina funcionando a Ecuador, que sobre el final termina consiguiendo los puntos, a pesar de que le estaban robando. Para mí, ese gol de Alemania no debió contar, y al final termina siendo un 2-1. Hay que mencionar también que al inicio de la segunda parte, a la selección de Alemania le piten un penalti. La verdad que era penalti clarísimo, pero había una falta previa en el inicio de la jugada donde Alemania recupera el balón, le hacen una falta al jugador de Ecuador y le hablan del VAR, corrigen y anulan el penalti, por lo cual yo creo que se le hubiera complicado un poco más si ese penalti se hubiera llevado a cabo a la selección de Ecuador, pero no termina siendo así, y Ecuador parece que está en la siguiente fase. Pero bueno, así ha quedado definido el grupo E. Veremos qué pasa en los siguientes partidos. Se nos vienen otros partidos más interesantes ahorita mismo. Así que bueno, aquí vamos a estar comentándolos. Te invito a que te suscribas si no lo estás. Déjame tu like, que con eso me ayudas mucho. Y nos veremos en el próximo video.